Muy buenas. Nosotros estábamos en nuestro proceso de derivadas y ahora quisiera intentar devolverme y hablar de antiderivadas. Para eso he traído la siguiente definición. Una función f recibe el nombre de antiderivada de f sobre un intervalo si su derivada, la derivada de f mayúscula, es exactamente igual a f minúscula para todo x en el intervalo. Oh, no entendí. ¿Cómo así? Fácil, mire. Yo puedo decir que f de x minúscula es x al cuadrado. Una antiderivada de ella es una función que cuando la derive me debe dar x al cuadrado. Por ejemplo, f de x puede ser un tercio de x al cubo. Paso el cubo acá, simplifico y me queda x al cuadrado. Mire, la derivada de un tercio de x al cubo efectivamente sí es x al cuadrado. Es decir, que f mayúscula se convierte en una antiderivada de nuestra función f de x. Sin embargo, por allá pegó el grito otra función llamada g. La función g dice, yo soy un tercio de x al cubo más 100, pero si me derivan, también me da x al cuadrado. Y sí, cierto. Acuérdense que la derivada de un valor constante es 0. Es por eso que nosotros podemos advertir que cualquier antiderivada debe ser de la estructura un tercio de x al cubo más el valor de c. Eso nos lleva a este teorema. Este teorema dice que f es una antiderivada, ¿sí?, sobre un intervalo i. Si podemos escribir, f de x como f de x más c, donde c es un valor constante arbitrario. Y eso nos permite generalizar todas las antiderivadas que tengamos. Eso nos invita a que agreguemos un valor c como constante para asegurarnos de que estamos cubriendo todas las opciones de las antiderivadas. Eso es todo. Por ejemplo, si me dicen que mi función es menos coseno de x, su derivada ya sabemos que es seno de x. Es decir, que una antiderivada de seno de x será menos coseno de x más un valor c que me asegura estar contemplando todas las antiderivadas. Este cuadro que está acá muestra todas las antiderivadas. Está la función y su antiderivada, la función y su antiderivada. Por ejemplo, si yo tengo x a la n, una antiderivada de x a la n es x a la n menos 1 sobre n más 1. Es decir, que si x a la n más 1 sobre n más 1 lo derivo, me daría x a la n. Que si yo tengo la función logaritmo natural del valor absoluto de x y lo derivo, me debe dar 1 sobre x. Esas se llaman las antiderivadas y nosotros las podemos calcular fácilmente. Por ejemplo, tengo esta función, la derivada de g es igual a 4 seno de x más 2x a la 5 menos raíz de x sobre x. Complejo. Y me piden que haya la antiderivada usando la tabla. No vamos a usar nada más. Entonces, primero que todo, reescribamos la expresión para que me quede en forma de polinomio, que se me facilitan las cosas. Entonces sería 4 por el seno de x más, y mire, divido la fracción en 2 porque tengo un monomio en el denominador. Me quedaría 2x a la 5 sobre x menos la raíz de x sobre x. Y eso que, pues me permite simplificar. Mire que me quedaría 4 seno de x más 2x a la 4 menos 1 sobre raíz de x. Y esa última raíz de x, ese denominador, lo puedo pasar al numerador como potencia. Ahora sí, vamos a utilizar la tabla. En la tabla busco la función seno de x. Su antiderivada es menos coseno de x. Y ya me quedó. Entonces 4 menos coseno de x. La siguiente. Tengo el 2, deje el 2 quietico. Y x a la 4, entonces utilizo la antiderivada, que es súmele 1 al exponente y divida por él. Por eso me queda, discúlpenme un instante, por eso me queda 2x a la 5 sobre 5. Finalmente, el x a la menos 1 medio, hago lo mismo, le sumo 1 y divido por él.
y eso me daría x a la 1/2 sobre 1/2, más la c. Esa c se convierte en una constante para completar y generalizar la expresión. De esa forma puedo decir que la antiderivada que estaba buscando es menos 4 por el coseno de x más 2/5 de x a la 5 menos 2 raíz de x más el valor c de esa constante que adicionamos como constante arbitraria. Cómo construir una antiderivada fácilmente desde una tabla que deberíamos tener todos a nuestra disposición para poderla usar cuando así lo veamos necesario. Mil gracias.